Muy bienvenidos una vez más a Mejor Cada Día. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de salud y vamos a tratar de acercar y hacer un poco más sencillo para nuestra comprensión el controvertido tema de la genética. En concreto vamos a hablar de epigenética y cuánto tiene esta que ver con nuestra salud. Ya verán que mucho. Para hablarnos de este interesante tema hoy tenemos con nosotros a Esther Malas Echevarría, médica e investigadora. Muy bienvenida al programa, Esther. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estamos contentos de tenerte con nosotros. Bueno, pues como siempre, antes de tratar el tema de hoy con nuestra experta, vamos a dar un paseo por la calle y vamos a recoger opiniones y comentarios. Vamos a Opinión Pública. Sí, la genética es la combinación de genes, digamos, la herencia que adquirimos de nuestros antepasados y en la que heredamos y desarrollamos pues los diferentes genes, como pueden ser pues, la raza, el color del pelo, el color de los ojos, la piel, etc. Yo creo que son los cromosomas, todo lo que cuando eres un feto o algo, pues entonces son los factores que tiene la madre y el padre. Tengo una idea por los medios de comunicación o por algo que he leído. La genética es la ciencia que se encarga de estudiar la herencia a través de los genes de los cromosomas. Sí, la genética es un poco lo que somos cada uno, ¿no? Es como la información que guarda lo que somos cada uno como personas. Llevadas por un buen cauce pueden ser positivas para investigar y también curar enfermedades como puede ser el cáncer, por ejemplo. En principio me parecen bien, me parecen muy interesantes. A veces quizá las interpretaciones que luego popularmente se dan pueden desvirtuar un poco la trascendencia de esos descubrimientos. Yo creo que toda investigación que sea para mejorar una malformación es positiva, pero por ejemplo eso que hacen niños a las cartas, cosas de estas, no. Pues bien, para saber porque a lo mejor hay una enfermedad o algo que nadie sabe y entonces ellos al realizar las pruebas y tal pueden obtener más resultados o mejorar lo que es la enfermedad y mejorar las enfermedades. Y entonces sería un bien para nosotros. Pues como toda investigación puede tener pros y contras. El tema es la deontología en el estudio de la genética, las barreras por el uso que se puede hacer de ello, pero que son indispensables para solucionar muchas enfermedades y también para ayudar en muy variados campos. No, pienso que hay una influencia cultural muy grande y una influencia del entorno. Evidentemente un niño nace con unos condicionamientos, pero esos condicionamientos se pueden limitar, se pueden controlar, es decir, uno no está abocado ya a determinado tipo de conductas por la genética. Cuenta mucho el entorno, cuenta mucho la cultura, cuenta mucho pues, la influencia, cuenta la escuela, la educación. Todo no, pero en parte sí. A ver, el ADN cuando te hacen las pruebas es para saber si el padre que tienes es realmente tu padre o es otro. Entonces, pues bueno, te da a demostrar cosas. Vemos que no, pues cada vez la investigación va a más y van descubriendo cosas nuevas y a lo mejor no solamente el ADN es de todo, ¿no? Es un conjunto, yo creo que el cuerpo es un conjunto donde el ADN y otras sustancias pueden dar más información que hoy en día no tenemos. Sí, creo que todo está escrito en el ADN, porque yo soy creyente y creo que Dios en el ADN puso toda la información que nosotros transmitimos o que heredamos. Lo que creo es que no todo está investigado, digamos. Todo está escrito en el ADN, pero aunque esté escrito en el ADN, necesita factores para que se puedan expresar, que son lo que es el ambiente, el día a día. Bueno, la idea está clara, ¿no? Es decir, finalmente esto se trabaja o no se trabaja. Uno puede estar predispuesto genéticamente, pero se puede fomentar o podemos abandonarnos a la idea de que estamos ya predestinados y no hay remedio. Hay otro profesor, que es José Antonio Marina, que dice que para educar a un niño hace falta la influencia de toda una tribu, que además es un proverbio popular. Es decir, que la genética tiene su importancia seguramente, pero la genética no es en absoluto determinante. Es una gran verdad, porque muchas veces etiquetamos a las personas por herencia, pero yo creo que son nuestras decisiones lo que finalmente hace lo que somos. Podemos evitar cosas genéticas y cambiarlas. Los hábitos de vida influyen, porque si comes poco rindes menos y entonces, pues bueno, el ámbito de la comida sí viene muy bien. Yo creo que lo que comemos pues somos lo que somos, ¿no? Si comes bien pues estás más a gusto, te animas más y si comes mal y duermes mal y tal pues descansas muy mal y al día siguiente en la hora del trabajo estudiar o algo pues no lo puedes hacer. Pues entiendo que lo que quiere decir es que los hábitos que nosotros desarrollamos a lo largo de la vida, si son, digamos, perjudiciales, como puede ser pues fumar, una mala alimentación o una mala calidad de vida,
pueden desarrollar, o sea, pueden soltar el gatillo de enfermedades que pueden estar ahí latentes y que con hábitos de vida sanos pues no desarrollaríamos. 100% de acuerdo, porque hay situaciones predisponentes que tu carga hereditaria no se había manifestado, pero en una circunstancia X que sirve como estímulo, una predisposición, hacen que salte los esquemas biológicos dentro de tu cuerpo y que la herencia se manifieste en forma de enfermedad. Bien, pues ahí tenemos un buen ramillete de interesantes opiniones y vamos en estos momentos a hablar con nuestra invitada. Esther, empezaremos, si te parece, por definir la genética. ¿De qué estamos hablando exactamente? La genética podríamos decir que son las instrucciones que tiene nuestro cuerpo para poder seguir el montaje de ciertas estructuras, la reparación de las mismas, por órganos, por tejidos e incluso del cuerpo entero. En cada célula está ese material que le llamamos genética a la ciencia que estudia ese material para poder tener las instrucciones para reparar y construir todo lo que se daña e incluso de nuevo un organismo. Bueno, la verdad es que son términos difíciles, son conceptos complicados y hay algunas palabras que tampoco comprendemos muy bien, como por ejemplo cromosoma. Pues el cromosoma, si lo comparamos con una biblioteca, sería un libro, un cromosoma, un libro. Y la biblioteca que tiene nuestro organismo, cada una de nuestras células, sería 46 cromosomas, 46 libros. En realidad son 23 pares, porque están repetidos, son 23 pares de cromosomas, excepto los cromosomas que determinan el sexo, que entonces no están repetidos si es el caso de un varón, porque son XY, en la mujer XX que llamamos. Bueno, ¿y qué clase de información tiene un cromosoma? ¿Para qué sirve exactamente? Bueno, el cromosoma, ese libro, esa información, esas líneas de escritura sería el ADN. El ADN es una sustancia química, está formado por diferentes moléculas que van a constituir una forma peculiar de dar esta información. Es como nosotros tenemos el lenguaje, que tiene el código alfabético y entonces consta de 28 letras. Con 28 letras nosotros formamos todas las palabras. Entonces tenemos la palabra libro, la palabra flor, que está formado por una serie de letras dentro de esas 28 que ninguna de ellas es ni la flor ni el libro, pero representan esa idea para nosotros. Bueno, pues en los números sucede lo mismo. Tenemos 10 números y en el código Morse, por ejemplo, tenemos con 2 punto y raya del Morse, pues nos dan información y formamos las palabras. Bueno, dentro del código genético, del ADN, nosotros tenemos lo que llamamos 4 bases, que son las que nos van a dar la clave de la información. Entonces, 3 bases nos van a llamar a un aminoácido y así vamos a ir montando las proteínas y cada una de esas proteínas pues tendrá una función importante en nuestro organismo y peculiar, serán como esos obreros. Interesante. ¿Y de qué estamos hablando exactamente cuando nombramos la ingeniería genética? La ingeniería genética es aquella ciencia que trata precisamente de reponer, de reparar, de cambiar el código genético. Eso se puede hacer. Bueno, eso es de lo que se trata al menos. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo se trata de cambiar ese código genético? Pues se está haciendo mucho en los vegetales, por ejemplo, lo que llamamos manipulación genética, para tratar de mejorar las características de esos vegetales, para hacerlos las plantas más productivas, con mayores características más aceptadas organolépticas, para poder aumentar la producción de las mismas, para que sean pues, más resistentes a las plagas, por ejemplo. Eso en los vegetales. De la misma manera, pues se trata de hacer en los animales y en el ser humano, sobre todo con funciones terapéuticas, al menos. ¿Qué es exactamente un gen? Vamos a seguir hablando de palabras que no nos suenan muy comunes. ¿Qué es un gen y cómo se transmite de padres a hijos? Bueno, pues un gen es un trozo de ese ADN que contiene esos tripletes de las 4 bases que decíamos, como esas 4 letras, que va a contener la información completa para formar una parte de, pues por ejemplo, una molécula, un
de insulina, la hormona insulina. Bueno, pues ahí tenemos un gen que nos da la información sobre cómo se construye la insulina, básicamente. Naturalmente también hay otros genes que tienen funciones moduladoras, funciones supresoras, respecto al resto de la información. Pero eso es lo que hace un gen. Un gen es una porción de información. Ahora ya manejamos un poquito el vocabulario básico para enterarnos de lo que vamos a hablar en el programa de hoy. ¿Es tan determinante el ADN como se pretende? Aparentemente y en principio se creía que sí. Es decir, si en el código genético está escrito que una persona va a tener ojos azules, pues tendrá ojos azules. Sin embargo, todos en buena lógica nos sorprende que hay alguna persona, son excepciones, que tienen un ojo de cada color. Y en los genes está escrito lo mismo, aparentemente. Y está en estudio. ¿Por qué? Porque personas que tienen determinantes genéticos muy claros, luego resulta que esos determinantes no se expresan de una forma tan determinante, por así decirlo. Curioso. ¿Qué es eso, por ejemplo, de genes dormidos y genes despiertos? Como decía antes, hay genes que transmiten información clara sobre la construcción y reparación de ciertas células. Pero como al inicio de una frase, por así decirlo, hay otros genes que modifican el que aquella frase se lea o no se lea. Entonces, hay genes o sustancias o determinadas situaciones que hacen que genes que nos parecen tan determinantes se expresen o no se expresen, o se expresen de una forma incompleta. Entonces, en realidad lo que hablamos es de genes que se facilitan o se expresan o una expresión parcial, más que dormidos y despiertos. Dormidos y despiertos me gusta utilizar un lenguaje, digamos, pedagógico para entenderlo. Es así. Muy bien. Vamos a hablar también en lenguaje para entendernos, ¿encender y apagar genes según nuestra conveniencia? De alguna forma sí. Vamos a ver. Me gusta poner un ejemplo con 4 palabras de nuestro lenguaje. Si yo digo las palabras no, sé, lo, dijo, puedo poner puntos de interrogación, de comas, 2 puntos, y puedo expresar cosas completamente diferentes. Y hasta de 6 maneras se me ha ocurrido, posiblemente haya más. Pero si yo te digo, no se lo dijo, tú entiendes que yo no le he dicho algo a otra persona. Y sin embargo, si te digo, no, se lo dijo, estás entendiendo precisamente con esas mismas 4 palabras que al final se lo dijo. Y si te digo, no sé, ¿lo dijo? Estoy expresándote una duda. Bueno, pues así podemos hacer diferentes puntuaciones y expresar diferentes cosas, completamente incluso opuestas. Pues con nuestros genes puede suceder lo mismo. Fíjate una cosa. Ahora que no nos ven los técnicos, voy a sacar, me he encontrado este cable por ahí. Esther. Y mira, quiero decirte, el ADN viene a ser, si nosotros lo desenrollamos, como una cadena de 2 metros. Este se me ha quedado un poquito corto, pero es el mejor cable que he encontrado para poder expresar. Espero que no sea la de una cámara, que vas a ver. Bueno, pues aquí están las instrucciones, imaginando que es el ADN, pues de cómo se construye el pelo, de cómo se construye la uña, de cómo se repara pues el daño que hay en las células de la piel, una herida, por ejemplo. Pero naturalmente, si yo lo tengo esto en la uña y lo tengo pues aquí lo que me hace falta es un traductor, como en el telegrafista, que me lee el cable ahí lo que está diciendo, hola, ¿qué tal? Pues necesito un telegrafista que me lo vaya leyendo. Si yo el telegrafista resulta que le hago leer todas las instrucciones que no son válidas para construir una uña, pues al final se me muere. Entonces, esto sucede como en la casa. Tú tienes un orden de los papeles de la escritura los tienes guardados. Y entonces en nuestro organismo, de alguna forma, se pliega también ese ADN de tal manera que hay zonas que quedan ocultas y hay otras zonas que quedan visibles. Entonces, el de la uña puede venir, la célula de la uña, y puede leer pues, las partes que es necesaria para construir la uña y hacer otra serie de procesos celulares. Entonces, aquí es donde puedo tener genes dormidos, por así decirlo, y aquí los genes despiertos. O podemos apagar los genes y encender los genes. Mira, si yo te cuento que en mi familia, pues tengo un primo, tenía un primo, porque falleció de cáncer de colon. Y resulta que su padre también falleció de cáncer de colon. Y posiblemente tenga genes relacionados con esa transmisión o esa predisposición a padecer el cáncer de colon. Y posiblemente a lo mejor lo heredaron de mi abuelo. Su abuelo, el padre de mi tío, el abuelo de mi primo y mi abuelo. Pues posiblemente yo tenga esos mismos genes. A mí me gustaría
que esos genes que expresan esa mayor facilidad para padecer cáncer de colon, pues estuvieran dormidos. Naturalmente, ¿cómo se duerme y cómo se despierta los genes? Pues ese es el gran campo de investigación de la ingeniería genética para poder manejar aquello, porque la ingeniería genética trata de modificar los genes, pero más allá se ha visto que sin modificar esos genes podemos alterar la expresión de los mismos y hacer que esos genes se expresen o queden ocultos. Interesante. La verdad es que nunca nos lo habían explicado, por lo menos a mí nunca me lo habían explicado con tanta claridad. Muchas gracias, Esther. Vamos a ir ya al tema central de nuestro programa de hoy, que tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado antes, porque necesitábamos ese vocabulario, que es exactamente la epigenética. La epigenética es la ciencia que estudia qué sucede para que unos genes se expresen y otros genes no se expresen. Muy bien, muy bien. Vamos a ir más allá. La ingeniería genética, pues evidentemente está investigando en este campo para poder solucionar muchas enfermedades, pero hay cosas que nosotros podemos hacer. ¿Influyen el medio y los hábitos de vida en nuestros genes? ¿Y en qué proporción? Pues sí, y no solamente quiero decirlo yo, sino que prestemos un poco atención a nuestro alrededor, porque estos estudios se han hecho en gemelos, y todos conocemos alguna pareja de gemelos. Yo en una ocasión tuve oportunidad de cuidar una pareja de gemelos y para mí fue todo un desafío porque durante una semana no conseguía diferenciarlos a ninguno de ellos. Tenía mis trucos, los vestía diferentes y dormían en habitaciones diferentes, pero es que cuando estaban a la hora del baño a los 6 años, imposible diferenciarlos. No obstante, también conocemos gemelos que han crecido y a lo largo de los años esas diferencias se han ido acentuando mucho más. E incluso enfermedades aparentemente de tipo hereditarios, en unos se han expresado y en otros no se han expresado. Si esos gemelos idénticos inicialmente pues quieren donarse un órgano el uno al otro, no habría problemas de rechazo, no tendría que hacer tratamientos de rechazo, porque su ADN es idéntico en ellos. Y a lo largo de los años permanece prácticamente idéntico, salvo pequeñas mutaciones que puedan realizarse. Pero para la expresión de los genes sucede que, gracias a sus hábitos de vida, se van a expresar de diferente manera. Entonces, si vemos que uno de esos gemelos se cuida, tiene una vida saludable, no fuma, no bebe, hace ejercicio físico, toma alimentos saludables, tiene una mejor calidad de vida y sin embargo la otra persona tiene una peor calidad de vida. Y enfermedades aparentemente de origen genético se expresan en uno y en el otro o no se expresan o se expresan con una virulencia muchísimo menor. Entonces es importante porque precisamente la epigenética estudia cómo influye el medio ambiente en la expresión de los genes. Es muy interesante que podamos controlarlo en nuestra pequeña dimensión, ¿no? Con nuestros hábitos de vida. Qué importantes, amigos, son esos hábitos de vida, ¿eh? ¿Los padres pueden tener influencia diferente en cómo funcionan los genes? Sí, sí que pueden tenerlo. Bueno, todos sabemos, y si no lo sabemos, pues es hora de saberlo, la mujer tiene especial influencia por lo que se llama la influencia prenatal. Mientras el bebé se está gestando en su matriz, esa influencia prenatal sobre sus hábitos de vida, incluso su estado de ánimo, puede condicionar el desarrollo de ese niño y la manifestación, la epigenética, esos puntos y esas comas que se van colocando, que en realidad químicamente le llaman grupos metilos o metilaciones, pues hace que se expresen unos aspectos de su información, de su código genético y otros queden menos expresados. En ese sentido tiene mucha influencia, pero no solo la madre, sino también el padre. Esto que estamos contando realmente es novedoso, se sabe que existe, pero no se sabe al final cómo funciona totalmente y digamos, está en pleno estudio. Incluso el padre, aun transmitiendo la misma información genética que pueda transmitir, tiene influencia sus hábitos de vida y se está viendo en algunos estudios, hay evidencias que van a condicionar el que la hija del padre pueda tener mayor tendencia a desarrollar colesterol, a tener unas cifras de colesterol elevadas en sangre respecto a si el padre no se cuidase de una manera adecuada. Este es un campo de estudio que se ha abierto sumamente interesante
y está en pleno desarrollo ahora mismo. Ujú. Bueno, pues la verdad es que hay muchos avances en ese sentido y nos gusta saber que esos avances se están produciendo, sobre todo cuando en estos momentos tenemos esa triste influencia sobre nosotros del cáncer. Yo no sé si hay alguna relación entre cáncer y epigenética, Esther. Hasta donde los estudios que se están realizando, y ya te digo, es un campo que se abre completamente y está pues en pleno desarrollo, sí que se ha visto que hay influencia. Por ejemplo, hay un estudio que se recoge en el Diario Médico, toma a 30 varones jóvenes sin una especial predisposición a desarrollar cáncer de próstata y voluntarios que se les toma una biopsia de próstata. Entonces, sobre esa biopsia de próstata se hace un análisis de sus genes y se les invita a modificar su estilo de vida durante un tiempo, el tiempo del ensayo, de tal manera pues, que ellos pasan a hacer un ejercicio físico adecuado, a tener una alimentación adecuada, una serie de factores y 3 meses después, solo 3 meses después, se vuelve a repetir esa biopsia de próstata y se ve que hasta 500 genes han modificado su expresión de tal manera que se ven expresados los genes, por así decirlo, saludables y se ven inhibidos los genes que tendrían tendencia a desarrollar, a favorecer el cáncer de próstata. Hay genes que son supresores, digamos, de las mutaciones genéticas de la célula que conducen a desarrollarse de una forma desordenada, que es el origen del cáncer. Y entonces esos genes son los que son inhibidos en el cáncer y precisamente la epigenética, de una manera saludable, pretende esos genes se expresan. Así que la célula que se muta y se muta para desarrollarse de esa forma patológica es suprimida, incluso pasa al mecanismo que se llama de autólisis celular. La célula muere en vez de desarrollarse de forma desordenada y dar origen al cáncer. Es muy interesante. Qué importante. Con el programa de hoy, con la epigénesis, estamos viendo un poquito la importancia, la enorme importancia de nuestros hábitos de vida, de nuestra alimentación, de la práctica de ejercicio, todo eso que en otros programas pues ya les hemos ido comentando. La verdad es que es muy interesante. Esther, yo no sé si tienes algún otro estudio igual de interesante. Bueno, puedo hablar de un estudio que realizó el doctor Lars-Olof Bayren de la Universidad de Umeå en Suecia, que estaba interesado en saber la influencia que pudiera tener una dieta muy calórica no solo en la población de base, sino en su descendencia, precisamente por el tema de la epigenética. Este hombre hizo un estudio de personas que habían nacido entre 1890, 1905 y 1920. Algunos eran años de penurias y otros años de abundancia. Y las conclusiones que sacó fueron bastante inesperadas, porque fíjate que la abundancia de alimentos disponibles en la infancia del abuelo, que nosotros podríamos pensar resultaron beneficiosas en las de sus hijos y sus nietos, pues es precisamente lo contrario, porque la abundancia de alimentos lo que sucede es que produce un síndrome metabólico del que en algún momento se podría hablar, pero produce un riesgo aumentado en los nietos a desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes, curiosamente. Y al revés, abuelos cuyas penurias alimenticias en la infancia pues le llevó a pasar realmente necesidades, resulta que tienen nietos que están protegidos para esas patologías anteriores. Y los que tuvieron abundancia, realmente sus nietos tienen una mortalidad incrementada en enfermedades como diabetes y patologías cardiovasculares hasta 4 veces más que la población general. O sea que es muy interesante. Muy interesante, no solamente la calidad de vida que tenemos que tener, sino también pues el abstenernos un poquito, el ser equilibrados, ¿no? Abstenernos de aquellas sustancias nocivas y de lo bueno, pues con moderación. Muy, muy interesante. Bueno, vamos a continuar hablando de epigenética en la segunda parte del programa, pero ahora vamos a hacer esa pequeña pausa a la que les tenemos acostumbrados y es el momento en el que yo les cuento que tenemos pues esa oferta interesante de cursos, ofrececursos.org. En esa página web ustedes van a poder verlos y van a poder solicitarlos, son totalmente gratuitos y sin ningún tipo de compromiso, ¿eh? Y además pues tenemos a su disposición un correo electrónico. El correo electrónico es contacto@cpm.org.
esther.com.es. En ese correo ustedes van a poder hacer las apreciaciones que consideren oportunas, sugerencias, en fin, cualquier cosa que ustedes estimen oportuna, pues nos la hacen llegar a ese correo, contacto@cpm.com.es. Nos vamos unos segundos, pero volvemos enseguida, así que no se vayan. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por Internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vozesperanza.com. Bueno, seguimos aquí, estamos en Mejor Cada Día y estamos hablando hoy acerca de una interesante palabra, epigenética, que bueno, hemos aprendido que es mucho más que simplemente genética. Podemos, a través de nuestros hábitos, determinar qué enfermedades vamos a desarrollar y qué enfermedades no vamos a desarrollar, así que son realmente muy importantes. Estamos con Esther Malas Echevarría, doctora e investigadora, y Esther, tú nos hacías al final de la primera parte del programa algunos ejemplos, nos comentabas algunos ejemplos muy interesantes, como el de aquellos jóvenes, aquel estudio de los jóvenes o el estudio de los ancianos, en los cuales realmente esos hábitos de vida, pues pudieron cambiar un poquito algunas cuestiones. Con esto podemos ver que realmente la herencia genética, sea buena o sea mala, no condiciona 100% nuestro futuro, ¿no? Efectivamente, no condiciona 100% nuestro futuro. Y volviendo un poco a los estudios de los gemelos, que eso podemos nosotros testarlo de forma práctica con gemelos que conozcamos a nuestro alrededor. Fíjate que no solamente es el tema de las enfermedades, sino incluso del envejecimiento. El estilo de vida hace que un envejecimiento sea más rápido, más agudo, más a partir de los 45, 50 años se le ve a una persona ya con una cara, una piel, digamos, más envejecida, menos brillante, menos sana, que depende de cómo se ha cuidado en su vida, depende de esa modificación, de esa influencia sobre los genes del estilo de vida. Fíjate que si nosotros tenemos a unos gemelos o una persona que ha cometido un crimen y llega allí los de la policía científica y toman una muestra que ha dejado el asesino, pues podría procesar precisamente a cualquiera de los dos gemelos, porque los dos tienen la misma información genética. Pero hoy en día, gracias a esa epigenética, a los hábitos de vida, estamos hablando que ha modificado la expresión de los genes, pueden incluso identificar cuál es el gemelo que ha cometido el crimen. Y hay una cosa que quiero decir, es que nunca es tarde para empezar a cuidarse. Y ese estudio al que hace referencia, que hemos nombrado anteriormente, que se toma a esos 30 varones sin riesgos especiales para desarrollar cáncer de próstata, que en 3 meses, solamente en 3 meses, de modificar sus hábitos de vida, hacerlos más saludables, se ha visto una variación en la expresión de 500 genes hacia más saludables y prevención de ese cáncer de próstata que pudieran tener. Entonces, incluso cuando una persona está pasando una enfermedad seria, grave, importante, incluso en ese momento puede modificar sus hábitos de vida, porque aunque no vaya a conseguir una curación como sería lo deseable, sí que puede conseguir que esa enfermedad sea más sensible a los tratamientos que los médicos están haciendo. Sí que puede conseguir que la expresión de esa enfermedad sea, digamos, menos agresiva. Sí que puede conseguir modificar, mediante sus propios hábitos, puede modificar el curso de su vida, de su existencia. No estamos condicionados por los genes al 100%, no lo estamos. Bueno, pues si no estamos condicionados por los genes al 100% y nos queda la opción de un estilo de vida saludable, habrá que ver cómo llevamos adelante ese tipo de vida saludable. ¿Hay algún tipo de receta médica, Esther? Pues sí que lo hay. Y voy a tomar, si me permites, esa palabra que has dicho, cómo llevamos adelante.
Pues lo vamos a llevar adelante y paso a paso, y utilizando la palabra adelante como un acrónimo, vamos a tomar la inicial, primero A. A es el aire, el aire que todos necesitamos para vivir. Con el aire que respiramos podemos condicionar también nuestra salud, de tal manera que si buscamos respirar un aire saludable, vamos a beneficiar nuestra salud. Si podemos asistir, si estamos viviendo en las ciudades, pues ya sabemos que no es el mejor aire que podemos respirar, pero aun viviendo en las ciudades, si podemos modificar nuestros paseos, yendo por parques, por zonas verdes, si podemos los fines de semana acudir al campo y poder disfrutar de ese aire puro, de ese aire limpio, eso hará diferencia en nuestra salud. En la palabra adelante, la siguiente letra que tenemos es la D. La D viene de descanso, vamos a ponerlo. Qué importante el descanso. En una era donde tenemos luz artificial y donde podemos prolongar nuestra vida a lo largo del día y de la noche, donde tenemos televisión para ver cosas más allá del mejor cada día, que seguimos invitando a que las personas sigan viéndolo, podemos perder tiempo de descanso. Y el tiempo de descanso que perdemos es una malísima inversión. Necesitamos descansar cada día entre 7 y 8 horas de sueño reparador, profundo. Tenemos que buscar ese sueño. Necesitamos descansar un día a la semana. Necesitamos tener las vacaciones anuales. Si podemos repartirlas de forma trimestral, mejor. Los periodos de descanso son muy, muy importantes, porque ahí es donde nuestro organismo se repara, nuestros genes se reparan y donde podemos hacer una gran diferencia en nuestra salud, descansando de manera adecuada. Hemos escuchado decir, Esther, incluso que es importante la hora a la que nos acostamos. No es lo mismo acostarnos a las 10 de la noche que acostarnos a las 12 o la 1 de la noche. ¿Por qué? Existen ritmos en nuestro organismo que tienen lugar a lo largo del día, del año, del mes, de la semana, y concretamente el ritmo diario, que le llamamos el ritmo circadiano, estamos diseñados para funcionar con las horas de luz solar. Entonces, eso supone que hay una serie de secreciones de sustancias, de reparaciones en nuestro organismo que tienen lugar a unas ciertas horas. Si nosotros no tenemos un ciclo regular, eso se produce de forma desordenada y hace que nuestro descanso no vaya a ser reparador, porque hay personas que dicen, sí, yo en 24 horas descanso 8, pero unas veces es a 1 hora y otras veces es a otra. No es lo mejor, no es lo ideal. Hay personas que están condicionadas por sus ritmos de trabajo, indudablemente. Ellos están pagando sus consecuencias de alguna forma en la salud. Siempre que podamos y esté en nuestras manos, procuremos ser regulares. Y es mejor acostarnos temprano y levantarnos temprano por nuestros ritmos circadianos. Será un gran beneficio. Naturalmente hay personas que este ritmo les resulta más difícil. Siempre están las alondras y los búhos, ¿no? Pues también eso sucede con el ser humano. Pero procuremos hacer un descanso tempranito a dormir. Vamos a seguir con esa palabra adelante, que me ha gustado. Sí. Hemos visto la A, hemos visto la D, A Sí. de aire, D de descanso. Tenemos otra E. La E, ejercicio. Ejercicio. Qué fundamental es el ejercicio. Es tan importante, es como el agua, es como cuando nosotros tenemos un agua viva, que es el agua que corre, que se mueve, y sin embargo si tenemos un agua quieta, es un agua encharcada. Eso sucede con nuestro organismo, está diseñado para el movimiento. Si no lo ponemos en marcha, pues no llega la sangre con sus productos vitales a nutrir cada una de las células de nuestro organismo, a llevar el oxígeno, a llevar los alimentos, a retirar todas las sustancias de desecho. Del ejercicio que no hagamos es en detrimento de nuestra salud. Hagamos ejercicio, muy importante, adaptado a cada una de las edades, para el tipo de movimientos. Busquemos ejercicio que nos resulte agradable hacerlo, pero hagamos siempre ejercicio. Nuestra cuota de ejercicio cada día es importante. Y si cada día no podemos cumplir con él, al menos hagámoslo semanalmente. Entre 3-4 horas de caminata cada semana, fantástico. Si podemos cada día caminar 1 hora, a buen paso, nada de mirar escaparates, eso es bueno. El ejercicio adecuado, aeróbico, mejor que ninguno,
es el que no nos permite mantener una conversación con la persona que nos está acompañando, porque requiere esforzarnos en respirar, ¿eh? Perdemos el aliento si hablamos. Bueno, pues ese es el ejercicio más adecuado. Y luego adaptados a cada una de las personas. Puede que hacer ejercicio de resistencia, de pesas, de deporte, de competición o de... Bueno, pues ahí podría resultarnos válido, siempre adaptado. Una horita de ejercicio físico al día. O por lo menos has dicho 3-4 a la semana. Eso como mínimo. Como mínimo. Muy bien. Vamos a seguir adelante con adelante. Y tenemos ahora la L. ¿De qué sería la L? La L, luz solar. Estamos en una época que estamos todos muy concienciados de lo perjudicial que es una exposición excesiva a los rayos del sol. Pero no nos pasemos al sentido contrario y evitemos la luz del sol. No, la luz del sol en su medida es importante, importantísima. Es uno de los factores que regulan el ritmo circadiano, que habíamos hablado antes de los ritmos. Bueno, pues igualmente sucede en cada uno de los aspectos metabólicos de nuestro organismo. Es muy importante la luz solar, tener cierta exposición. Y sobre todo pues porque la vitamina D, en la que hablamos en otro programa, que nos va a favorecer la absorción del calcio, entre otros factores. También hay otras sustancias que se transforman en nuestra piel, hace como un laboratorio. Necesitamos luz solar, es muy importante. Muy bien, pues ya tenemos A de aire, D de descanso, E de ejercicio, L de luz y tenemos una A. Si no es el aire, ¿qué otra sustancia vital de la que podemos estar muy poco tiempo sin ella? Es el agua. El agua. El agua es vital para nuestro organismo. Fíjate que 2/3 partes o 3/4 de nuestro organismo es agua, agua pura. Y además agua que, como decíamos con el ejercicio, necesita movimiento, también necesita renovarse. Y la forma de renovarse es tomando agua. Va a ser como bienvenida por nuestros riñones. Nosotros sabemos la diferencia que hay entre lavar una ropa o lavar la vajilla con agua sin restricciones y con agua en pequeñas cantidades. Hay una gran diferencia. Pues lo mismo sucede para nuestros riñones. Hacer la labor que tienen que hacer con poquita agua es como mandarlos a la tintorería y hacer un lavado en seco. Sufren y sufren bastantes. Entonces, tomar agua en abundancia. Hay personas que dicen, ¿cuál es la cantidad de agua que necesito tomar? 1 litro, 1,5 litros, 2 litros. Bueno, es cierto que también los alimentos tienen mayor o menor cantidad de agua y eso, si tomamos una dieta rica en frutas, en verduras, en ensaladas, a lo mejor la ingesta de agua es menos necesaria. Entonces yo querría dar una pauta para que cada uno mire si necesita más o menos cantidad de agua, porque también no solo es la dieta, sino la sudoración, el calor, si es invierno, en verano. Entonces que vigile su orina. Una orina clara nos estará hablando de una ingesta adecuada de agua. Una orina que no es clara, sino con mucho color, con un olor concentrado, nos está hablando de que la ingesta de agua pues deja de ser la necesaria. Entonces tenemos que incrementar, bien sea que necesitemos ingerir incluso hasta 3 litros de agua porque estamos en una circunstancia trabajando en unos altos hornos o porque estamos haciendo un ejercicio físico que provoca una sudoración importante o porque hace calor, simplemente. Entonces, eso es lo importante. Ese es el agua por dentro, pero también hay agua por fuera. Qué importante, no solamente por la higiene, porque estamos lavando la piel, nuestros poros. Pensamos que nuestra piel es como un segundo riñón. Necesitamos mantenerla limpia para que ejerza esa acción de filtrado, para que no se reabsorben esas toxinas que ha excretado y no se reabsorban, sino también como terapia. Podríamos hablar sobre la hidroterapia, la importancia que tiene el agua en una aplicación externa. Ya todos lo conocemos, pues como ponerse un paño de agua fría en la frente, pues alivia el dolor de cabeza. Pues así muchas cosas. Entonces una buena ducha, incluso una ducha templada, una ducha puede ayudarnos a la hora de conciliar el sueño y tener un buen descanso. Muy interesante este acróstico. Vamos con otra letra, vamos con la N. La N, nutrición. Uy, aquí podríamos estar muchísimo tiempo. Pero yo animaría a que sigamos una nutrición lo más natural, N, nutrición, N, natural posible. Y para eso volvámonos allá donde el ingeniero genético mayor nos dio los consejos para seguir, y ese es nuestro creador. Entonces él nos dijo que la dieta inicial ideal para el ser humano es una dieta a base de semillas hechas legumbres, cereales, frutos secos, semillas,
todas esas es importante. Las frutas, las verduras, es como la base de nuestra alimentación. Así que yo invito a tomarlos y de la forma más natural posible. Alimentos de origen animal, de alguna forma circunstancial y digamos como complementos, no como algo principal. Y si podemos prescindir de ellos, incluso mejor, pero para eso hay que conocer mucho para hacerlo bien. No mucho, pero sí lo suficiente, lo básico, lo necesario. Hablaremos en algún otro programa, ya lo hemos hecho también, acerca de la nutrición, de cómo nutrirnos adecuadamente, etcétera. Vamos a seguir con nuestro acronismo. Tenemos la T. Hemos visto adelante. La T. La T es muy sencillo, temperancia. Esta es una palabra extraña, pero viene a decir que lo que habías dicho inicialmente, lo malo, desecharlo. Y ahí estamos hablando de tóxicos, alcohol, tabaco, café, otras drogas. Y lo bueno, con moderación, ¿eh? Porque una cosa sea buena no significa que el doble es el doble de buena, porque con ahí nos salimos un poco de la situación. Y ya llegamos al final de nuestra palabra, adelante, y es esa E final. La E. La E es espiritualidad. ¿Cuántas veces del ser humano se obvia la parte espiritual? Somos seres físicos, somos seres sociales, intelectuales, pero también somos seres espirituales, capaces de disfrutar de una música, de compartir el amor con las personas e incluso la comunión no solamente con nuestros semejantes respecto al amor, sino también con nuestro Creador. Es importante estar en paz con uno mismo, con sus semejantes y con Dios mismo. Influye de forma importante esto en la salud y en la epigenética. Sin duda. Influye en nosotros, influye en nuestra familia, en nuestro hogar, es ciertamente importante. Ya para terminar, la última pregunta de esta parte, me gustaría saber un poquito de qué manera, lo recalcamos una vez más, de qué manera influyen estos hábitos de vida en la prevención de enfermedades, incluso de aquellas que son hereditarias. Influye de una manera muy importante, hace una gran diferencia. No tenemos el condicionamiento hecho totalmente por el ADN, por nuestros genes. Nosotros en nuestras manos tenemos mucho que hacer, mucho que decir en favor de nuestra salud. Eso es estupendo. Bueno amigos, pues la verdad es que hoy hemos aprendido muchas cosas interesantes, así que muchas gracias Esther por acercarnos un poquito a algo tan complicado como la genética y sus implicaciones para nuestra vida en un lenguaje de usuario. Muchas gracias, ha sido un placer. Y bueno, pues ha sido realmente útil, ¿verdad?, ver la enorme importancia de nuestros hábitos y supongo que a partir de ahora vamos a ser un poquito más cuidadosos con ellos, ¿verdad que sí? Bueno, pues vamos ahora a nuestro espacio resumen. Vamos a En Pocas Palabras. Bueno, pues espero que todos hayan podido tomar buena nota de estos interesantes apuntes. Y ahora nos adentramos en el tema paralelo que cada día les acercamos en Segunda Opinión. En esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca del controvertido tema de la investigación con células madre. Para comenzar, Rosa, ¿qué son las células madre? Las células madre son unas células muy particulares que tienen la función y la capacidad de dividirse, de multiplicarse, de hacer copias exactas a sí misma durante un tiempo indefinido. Es su único trabajo. Ellas van reproduciéndose y multiplicándose una y otra vez sin parar. Esto es fundamental porque muchas veces a lo largo de nuestra vida se producen heridas en la piel, una fractura ósea, hay mucho desgaste, ya son las encargadas de ir produciendo nuevas células y reparar nuestro organismo. ¿Hay distintos tipos de células madre? Sí, contamos con células madres que tienen la capacidad
única y exclusivamente de dividirse y hacer copias exactas como ella misma, de un único tipo. Por ejemplo, las de la piel. Las células madres de la piel solo pueden hacer otras células de la piel. En cambio, hay otras células madre, como son las de la médula ósea, que tienen capacidad para diferenciarse y hacer 4 o 5 tipos diferentes de células. Las de la médula ósea tienen capacidad para hacer todas las células que forman parte de nuestra sangre, hematíes, glóbulos blancos, todas las células de la inmunidad y de las defensas. Eso en cuanto a las células madres del adulto, de un individuo ya adulto. Pero también contamos, dependiendo y hablando del origen, de células madres embrionarias, células madres del cordón umbilical y células madres del líquido amniótico. Dependiendo de dónde las tomemos, tienen unas características u otras. ¿Qué es la investigación con células madre? Bueno, la investigación con células madre es todos los estudios que se realizan en los laboratorios y que incluyen varios aspectos. Por un lado, el hecho de conocer el funcionamiento de las células madre ayuda a los científicos a entender por qué hay células que al dividirse producen anomalías, se producen defectuosas. Esto puede ayudar en el sentido de conocer por qué se producen anomalías congénitas, porque una célula se multiplica mal y produce un cáncer. Entonces, sirve para conocer lo que es el crecimiento celular. Por otro lado, ellos trabajan para ampliar las técnicas de conservación de estas células madres que puedan permitir su propio estudio. Luego, poder evaluar y llegar a la decisión de para qué enfermedades es adecuada y conveniente aplicar la terapia con células madres. Y también sirve para el desarrollo de nuevos fármacos, el poder ensayar en el laboratorio la acción que ese fármaco produce sobre las células, hace que no se tengan que utilizar otras técnicas más antiguas. Entonces son grandes avances en cuanto al tema de la salud. ¿Por qué ha sido un avance tan grande para la ciencia médica y qué se espera conseguir a través de este tipo de investigación? Bueno, todos sabemos que el cuerpo humano está sometido a mucho desgaste y es como comentábamos al principio, el organismo va siempre generando nuevas células, pero en el adulto ese potencial es limitado. Cuando nos encontramos ante una enfermedad degenerativa, ante un daño cardíaco, muscular, una rotura de médula ósea, el organismo adulto no puede llegar a repararlo del todo. A veces sabemos que estamos ante situaciones en las que es necesario un trasplante de un órgano completo. Es un avance muy grande las células madre porque un solo conjunto de células, una sola célula que empieza a hacer un conjunto, puede reparar todo ese daño celular. Entonces podrían dar solución a muchos problemas que hasta ahora no tenemos. Por lo que tú nos cuentas, todo se ve muy positivo. Sin embargo, ¿por qué hay tanta controversia ética con este tema? Realmente es que es un tema delicado. La controversia viene por dos motivos. En primer lugar, porque las células madres con las que se trabaja son células embrionarias. Se obtienen de los óvulos fecundados que sobran cuando una pareja que tienen problemas de fertilidad se someten a un tratamiento de fertilidad, de fecundación in vitro. Hay óvulos que son fecundados con esperma de la pareja, pero no solo se consiguen los óvulos que se van a implantar a la mujer, 2 o 3, sino que se generan mucho más óvulos que quedan germinados, que quedan fecundados. Esos óvulos se conservan en nitrógeno líquido, se conservan congelados a lo largo de 5 años, que es lo que marca la ley. Bueno, esos embriones son con los que se trabaja para desarrollar las células madre. Esto crea división de opiniones en el mundo médico, en el mundo científico. Hay algunos que están a favor, que son los que realmente trabajan, porque dicen y opinan que esos óvulos que quedaron fecundados, que quedaron congelados, nunca se iban a ver en la circunstancia de desarrollar una vida humana. Simplemente quedaron congelados para siempre y nunca de forma natural se van a convertir en un ser humano. Con lo cual, en realidad, no es una vida humana, sino un conjunto celular. Para los que por sus creencias
esto siempre daría lugar a una vida humana, pues es esa controversia ética que generan. Eso por un lado. Por otro lado está el tema de que la técnica ha avanzado tanto y la ciencia ha desarrollado tantas vías tecnológicas que hemos llegado incluso a la clonación. Hoy en día ya se puede fabricar, entre comillas, un ser humano idéntico a otro. Entonces, esto sí que es un riesgo, porque estamos tocando el punto de la creación de vida humana sin que intervenga la voluntad de Dios o la propia naturaleza, como queramos nombrarlo. Parece que nos estamos haciendo dueños de ser creadores de vida a nuestra voluntad. Y esto es un tema muy, muy delicado. Estamos desvalorizando la vida. ¿Se puede hacer investigación con células madre dentro de un marco ético real? Sí, yo creo que sí, porque ahora también últimamente, en estos últimos años, se está desarrollando mucho la investigación con células madres de origen de la sangre del cordón umbilical. Es decir, nadie sufre daño, ¿eh? El bebé nace, se corta el trozo de cordón umbilical y de esa sangre que queda en ese trocito se obtienen células madre, con lo cual no hay ningún sufrimiento por parte de nadie. También se trabaja con células madres que se obtienen de líquido amniótico. Cuando el bebé aún está dentro del cuerpo de la madre, simplemente con la misma prueba que se hace en la amniocentesis, analizar el líquido amniótico. Bueno, pues en el líquido amniótico también hay células madre, también se obtienen de una forma fácil, sin que sea peligroso para la vida del bebé. Estos dos orígenes de células madres no conllevan tanta controversia ética, puesto que no hay sufrimiento de vida humana. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Pues nada, gracias a vosotros por invitarme. Y bueno, amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que hayan disfrutado y agradecemos, por supuesto, esa interesantísima segunda opinión y claro está también a Esther Malas Echevarría por habernos acompañado en el programa. Muchísimas gracias, Esther. Un placer. Y bueno, pues eso, nos vamos, pero ya saben, volvemos el próximo día, así que les esperamos aquí a la misma hora en Mejor Cada Día.